que los pueblos cogieron nombres de esos libros, de las escrituras, para ponerse en sus pueblos. Como por decir, ¿no? Se hacen llamar judíos, judío. Por ejemplo, judío, se dicen que son judíos allá. Pero si observamos las escrituras, judío es aquel que dice tal como es. ¿Ah? O sea, tal como sucede la cosa, lo plantea sin aumentar ni quitar, a eso se le llama judío. Pero no se le llama, pues, ¿cómo se llama? A cualquiera no se le puede llamar judío. Por ejemplo, judío no se le puede llamar a alguien que dice que toma el libro, lo llaman Torah, que esto, que lo otro, ya son judíos, no. Vamos a lo que dicen las escrituras, ¿no? Lo que dice las escrituras, el escrito, los escritos y la escritura. Una son las escrituras y otra es la escritura. Entonces, acá lo que se está tratando de entender es que los que cometieron error, como son los dioses, son pueblos, son dioses, como son los geteos, los abuseos, ellos son como naciones fuertes. Dice más fuertes que tú, quiere decir que son más fuertes. Cuando le hablan más fuerte que tú, le están hablando al buey. El buey que es Jesús. Jesús es un instructor. A ver, léame Deuteronomio 7:1. Libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, hubiera echado delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al Pereceo, y al Ebeo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Que dice que miren, esas 7 naciones son más fuertes que él. ¿Puede borrar esto, por favor? A ver, por favor. No puede ser una parábola. Sí. Quiero saber si esta es una parábola o visión. Cuando usted está hablando del judío, Sí. cuando Bórrame todo, con todo ese cerré mis triángulo. ojos, cuando cerré mis Borra ojos, todo. cuando se está hablando del judío, hermano, cuando cerré mis ojos, A ver, enfócale por acá, hermanito. Deje ahí, pues ayude, Benito, ayude, pues, hermano. Ya leyó, guarda eso y te ayuda, hay que ayudar. A ver, pregúntame. Todos tenemos que dar la mano. por ejemplo, cuando usted está hablando acerca del judío, Sí. entonces por un momento cerré mis ojos y he visto Bien. una roca, he visto muy grande roca. Es como si tuvieras una pantalla en una tele y toda esa pantalla se ve una roca. Cuando yo hablaba de que la Del palabra judío. Sí, una roca muy grande, ¿verdad? Son medias así como crema, así color crema. Ya, muy bien. Eso, Por ejemplo, mire, yo estoy hablando de la palabra judío. ¿Cómo lo hago? Ahí me meto que vaya. Vamos a ver. No estamos hablando de la palabra judío. Dice que la escritura en Apocalipsis, para poder entender, ¿no? Porque lo que nosotros estamos tratando de entender es acerca de la palabra, de esta palabra que se llama conocer. Conocer. Ese es el punto que nosotros estamos tratando de entender, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, después vamos a tomar ese tema, pero vamos a tratar de captar esta parte que se llama ser judío, ¿no? Como yo le decía, que los pueblos se han hecho llamar, pues han visto las escrituras, los escritos, las hojas, entonces se han hecho llamar de acuerdo a las palabras. Este pueblo, nosotros somos judíos, somos otro pueblo, acá dice Belén, Belén, acá dice Palestina, Palestina, acá dice ¿cómo se llama? Tal pueblo, ya se hicieron llamar ya. Entonces, pero
obsérvese entre la escritura y los pueblos que están. Es mucho, no tiene nada que ver la vivencia de esos pueblos con lo que dice la escritura. Por ejemplo, la escritura, cuando habla de judío, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9 de Apocalipsis, ¿qué dice? Se dicen ser judíos, mas no lo son. Se dicen ser judíos, ¿cómo dice? Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9. Trayendo. He aquí, yo doy de las sinagogas de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. Judíos, ¿no? Sí. Se dicen ser judíos y no lo son, más mienten. Dice que el judío, los judíos, por naturaleza no mienten. No mienten. Los judíos, por naturaleza, no mienten. No mienten los judíos. Pero los que se hacen ser judíos mienten. Entonces, si no mienten, quiere decir que el judío no puede aumentar y no puede quitar. Ninguna palabra, el judío habla tal como es. Entonces, si un pueblo se dice ser judío, observe, se dice ser judío, y toma las escrituras como están ahí, y hablan de acuerdo a su manera, a su interpretación de ellos, ¿qué están haciendo? Están aumentando y están quitando. ¿Por qué? Porque por decir, mira, si ellos al decir que son judíos, y Apocalipsis dice que se dicen ser judíos y no lo son, más mienten, dice. Ahora mira, si observamos la otra palabra que dice judío, ¿quién es judío? La escritura dice que Jesús fue llamado rey de los judíos. ¿En qué parte? Ya. Libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 29, transgrediendo. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le burlaban diciendo: Salve, Rey de los judíos. Que dice que mira, ¿qué le dicen a él? Rey De los judíos. que dice que estos judíos tienen un rey. ¿Sí o no? Los judíos, una cosa es hablar de judío y otra cosa es hablar de judíos. Por ejemplo, cuando hablamos de judío, ¿quién es el primer judío en los estudios que venimos hablando? El buey. El buey. En un estudio que hemos rodado, el buey, que es Jesús, es el primer judío en este mundo. ¿Sí o no? Él es el primer judío que hay. Porque él, ¿qué hace? Dice tal las cosas como, pero ¿dónde las dice las cosas tal como es? En la manera que han sido criados las parábolas. ¿Sí o no? Observa lo que quiere para entender, que yo quiero entender, ¿sí? Como he dicho, si ha dicho Jehová, bueno, los temas son de él, estamos en el tiempo de la misericordia y él tiene que ayudarnos a hacernos entender. Yo también quiero aprender, ¿no? Entonces mira, en lo que estoy hablando de esto de judío, el hermano Davis tiene una visión, no ve un cuadro como una ventana y se forma una roca. Una roca se ve, una roca. Se ve una roca. Entonces, ¿qué cosa me quiere decir? Lo que quiere decir es así, ¿no? Los judíos tienen un rey, pero los judíos
ellos no pueden aumentar. ¿Qué dice que? La palabra judío, que dice en Apocalipsis 3:9, se dicen ser judíos, mas no lo son, mas mienten. ¿Qué dice que? El judío, perdón, los judíos no mienten. En primer lugar, que los judíos no mienten. Si no mienten es porque no aumentan ni quitan. ¿Sí o no? Dicen tal conforme. Tal, los judíos hablan tal conforme ha sido hecho, ¿sí o no? Entonces mira, si no quitan y no aumentan, ¿de qué están hablando? Entonces, ojo, mira, si la palabra, si se dice ser judío, como dice Apocalipsis, se dicen ser judíos, mas no lo son, mas mienten. Entonces, si observamos que los judíos no mienten, si no mienten, entonces los judíos ¿de qué están hablando? Los judíos en sí ¿de qué hablan? Si no mienten. Los judíos hablan de parábolas, pues, hijo. Pero que yo les digo, en las parábolas, ¿quién tuvo que estar, quién fue su instructor en las parábolas? Jesús. Fue Jesús, ¿no? ¿Sí o no? Jesús fue su instructor. Jesús que es conocido como el buey, ¿sí o no? Jesús fue el encargado en criar. Jesús se dedicó a criar parábolas. ¿Qué dicen las Escrituras? Tú eres el rey de los judíos. ¿Rey qué cosa es? Predicador. ¿Qué dice qué? ¿Qué le dicen al buey? ¿Que el buey es el predicador de qué? ¿De parábolas o no? Claro, pues hijo. Lo que hay en ese texto de San Mateo, léalo de nuevo para que pueda entender. Acá la otra parte igualito también. Libro de San Mateo 27:11, transgrediendo. Y Jesús estuvo delante del presidente, y el presidente le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y Por eso, 29 dice. Por eso, ahí no parte por parte, Sí. para entender. Mira, delante del presidente le Le dicen, preguntó. le preguntan si él es rey de los judíos, y él le dice, ¿tú lo has dicho? Sí. Jesús se le dice rey. ¿Por qué? ¿Rey qué cosa es? Es un predicador, ¿sí o no? ¿De qué predicaba Jesús? De parábola. Cuando dice acá que los judíos no mienten, si no mienten, dice que hablan tal como es. Ahora escúchame, ¿ah? Si se habla tal como es, que Jesús hablaba con un lenguaje así como nosotros, o hablaba un lenguaje de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. Claro, Jesús hablaba un lenguaje de acuerdo a la ley, que eran las parábolas. Por ejemplo, el conocimiento que nosotros hablamos, ¿se distinguirá el sonido? No, pues hijo. Solamente existen los movimientos. Es por eso que cuando yo le digo, escucha los movimientos, porque mira, ve, escucha. Para nosotros decimos que este que tenemos en la boca es un sonido. Yo le he dicho que no es sonido, que es una bulla. ¿Sí o no? Claro, pe. Sonido es otra cosa, ¿no? Sonido no existe. Los sonidos existen en los conocimientos, en los entendimientos, en la sabiduría, en la inteligencia existen sonidos. No, nosotros no existe sonido. Lo que existe es una bulla, que transmitimos de bulla en bullas, en bullitas, en bullotas, como son los diferentes idiomas que hay. Pero lo que yo quiero, lo que queremos entender nosotros es que los judíos, la palabra judíos dice que no aumentan y no quitan, hablan tal como es él.
Y lo que habla tal como es él es la Pero bueno. parábola. Y la parábola tuvo uno que lo crió, que era Jesús. Jesús por criar parábola le llamaron rey de los judíos. ¿Qué quiere decir Jesús? Que es un predicador de qué, de parábolas. ¿De qué cosa? ¿De quién? Observa, vuelta, vuelvo, a ver si me vuelvo a entender. Yo también quiero aprender. Mira. Dice el Apocalipsis, se dicen ser judíos, mas no lo son, mas mienten, dice. Dice que la palabra judíos no mienten. La palabra judíos quiere decir que no mienten. Hablan tal como es. No aumentan ni quitan, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que judío no mienten. Y no mienten quiere decir que no aumenta ni quita, ¿sí o no? Ni quita.